Ingenieros, agentes forestales, de montes, ingenieros agrónomos, asociaciones relacionadas con el sector primario y así hasta 5.000 profesionales se han unido en lo que se ha venido a llamar la Asociación de Forestales de España en Canarias, Profor Canarias. Y Yeray Martínez es miembro de Profor. Yeray Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y una de las principales conclusiones a las que han llegado, Yeray, es que el archipiélago es un polvorín expuesto a megaincendios forestales. Suena algo apocalíptico, ¿no? Sí, sí, pero bueno, tampoco debemos olvidar lo que hemos vivido recientemente, que bueno, para los que yo también vivía en esa zona, para los que vemos de cerca llegar al fuego, pues al final es una realidad apocalíptica en el momento que lo sufres, ¿no? Ujú. Y que es algo que vemos bueno, llevemos alertando mucho tiempo de que esta situación estaba por llegar, ha llegado y va a seguir empeorando en el futuro y queremos alertar a la gente para que se prepare y para que podamos tomar las medidas adecuadas para adaptarnos a ello. Y poniéndonos lo peor, también advierten de que estos incendios, estos megaincendios, se pueden dar de forma simultánea. Sí, de hecho ya lo vivimos en el 2007, tuvimos dos grandes incendios simultáneamente en Gran Canaria y Tenerife. Por suerte en esta ocasión no sucedió así, tampoco sucedió en el 2019 con los que hubo en Gran Canaria, pero es una realidad que se puede dar, porque cuando se producen los grandes incendios es cuando recibimos estas olas de calor que afectan a todo el archipiélago, incluso muchas veces también a la península, y en ese caso, pues si se da el peor escenario posible, que debemos contemplarlo para estar preparados, pues puede suceder y entonces no podemos contar con tantos recursos porque tendrán que estar distribuidos entre todas esas emergencias. ¿Y por dónde comienza esa preparación cuando dicen que lo peor está por llegar? Para nosotros la preparación pasa por entender que el paisaje tenemos que reconstruir nuestro sector primario, recuperar todos esos terrenos agrícolas que se han ido perdiendo a lo largo de las últimas décadas y también adaptar nuestros montes a ellos y buscar el reducir pues la biomasa, ¿no? Como lo llamamos nosotros, ¿no? Todos esos árboles y matorrales que tantos beneficios generan, pero que si se acumulan mucho, en estas épocas se convierten en un auténtico polvorín y debemos saber gestionarlas para que estén preparadas y que para que nosotros también cuando sucedan los incendios pues podamos tener más oportunidades de controlarlos y extinguirlos. Está claro que esto afecta a las islas que tienen una masa forestal importante. Estamos hablando sobre todo de la provincia occidental, también la isla de Gran Canaria y además de islas muy concretas donde ya ahí se mezcla también la amenaza hacia las zonas pobladas, porque lo hemos visto incluso en este último incendio en la isla de Tenerife. Sí, esto es un fenómeno bastante generalizado a nivel nacional, ¿no? Hay por un lado una recuperación muy grande de las masas forestales por el abandono de los usos agrarios y también hay una colonización, por así decirlo, ¿no? De estas zonas limítrofes a los montes y a las zonas agrícolas que ahora tienen mucho uso residencial y que generan también una tormenta perfecta, por decirlo de alguna forma, en la que tenemos a mucha gente cerca de zonas muy peligrosas. Además, uno de los datos que ustedes manejan y que he podido recabar pone que solo en Gran Canaria 40.000 personas viven en zonas de alto riesgo de incendio y hace 4 años cuando sucedió ese incendio de Gran Canaria ya advertían los expertos de que esto se volvería a repetir. Sí, sí, ese es uno de los mensajes fuerza que queremos lanzar porque muchas veces, pues cuando suceden estos incendios tienen mucha relevancia mediática, pero luego también, de hecho todavía el incendio está activo y poco a poco va bajando el interés por ello, pero no debemos olvidar que es una situación que sigue ahí y que se va a repetir en el futuro y que cada vez es peor y que hay mucho en riesgo, ¿no? Y no solo se trata de las vidas humanas o de las casas de la gente, que por supuesto y son muy importantes, sino también de nuestra naturaleza, nuestros montes, que por un lado nos prestan unos servicios imprescindibles, ¿no? Como puede ser la regulación del ciclo del agua, pero también atesoran una biodiversidad de la que debemos cuidar, ¿no? Entonces son muchas cosas que entran en juego. Lo hemos visto en este último incendio, asistimos cada vez a incendios más virulentos que generan una meteorología propia y que incluso a los servicios de extinción de incendios les obliga casi a cambiar las estrategias que tenían diseñadas porque el incendio se comporta a veces de una manera que ni ellos esperan, ¿no? Sí, sí, esto es un fenómeno reciente que está llegando con el cambio climático y con el impacto que tiene el cambio climático en los periodos de sequía, ¿no? Que vive la vegetación.
que combinado con la acumulación de materia viva en los montes, ¿no? que se estresa mucho en estas épocas, pues hace que cuando se producen los incendios se generan unas cantidades de energía que nunca habíamos visto. Entonces eso produce pues, unos fenómenos propios que estamos aprendiendo a simularlos y a entenderlos, pero que en cualquier caso tienen una capacidad destructiva enorme, como hemos podido ver, y como se está viendo en otros lugares del planeta donde las masas forestales son todavía más extensas y bueno, se generan unos frentes de llama que son realmente impresionantes, ¿no? Bueno, hay material que quizás necesita el sotobosque para seguir la regeneración del propio suelo y también de la masa arbórea de los bosques, pero luego también vemos por otro lado mucha acumulación de combustible vegetal. ¿Cómo buscar ese equilibrio, Yeray? Bueno, nosotros entendemos que es haciendo gestión. ¿No? La gestión forestal puede dar respuesta a estos tipos de situaciones y lograr el balance adecuado. No se trata de limpiar todo el monte, no es necesario ni tampoco es el objetivo, pero sí entender cómo se pueden propagar los fuegos, que de eso ya sabemos bastante, ¿no? Que suelen seguir normalmente un patrón de que van siguiendo las crestas del relieve, y otros lugares, también entender dónde están los valores que nosotros queremos preservar, ¿no? Para defenderlos adecuadamente, y entonces, como por así decirlo, quirúrgicamente, eh, eh, pues atender a esas zonas, reducir la carga de combustible en esas zonas y de esa manera defender todo lo que puede darse en los otros lugares. Valores que también pasan por ampliar el uso agrícola del suelo, también de la ganadería, algo que se ha ido perdiendo en los últimos años, generaciones atrás, Yeray, y en ese sentido también ustedes apuestan por ese programa que ha puesto en marcha el Cabildo de Gran Canaria, que se llama Gran Canaria Pastorea, y es que es proliferar la transhumancia en nuestros bosques para que sean las ovejas, las cabras, quienes los limpien, ¿no? Sí, bueno, ahí también es importante decir, ¿no? Que ese programa que se ha desarrollado en Gran Canaria realmente atiende a esta estrategia general de prevención de incendios, o sea que no se trata simplemente de decir vamos a pastorear más, sino que realmente se escogen especialmente aquellas zonas donde es más necesario y que se puede replicar en otros lugares, como ya se está haciendo. No es un programa que solo se haga en Gran Canaria, sino en otros sitios. Quizás lo interesante de ese modelo, que nosotros vemos que se puede replicar a la agricultura, es que no solo se invita a los pastores a trashumar, como decías, en esas zonas estratégicas y a pastorear, sino que además se les paga el servicio de hacerlo, porque entendemos que es un servicio ambiental, porque están con ello ayudándonos a defender todo el paisaje, y que entendemos que también se puede replicar para zonas agrícolas. Eso de momento no se está haciendo en ningún lugar, y que podría hacerse también muy bien, ¿no? De esta manera favorecer esta agricultura de medianías, que tiene un mercado muy difícil, a que sea más rentable y que incluso no solo mantenga las explotaciones que hoy día hay, que cada vez se siguen perdiendo más, sino que invite a otras personas a cultivar sus terrenos que los tienen abandonados, y de alguna manera también, que esto es muy importante, en la que contribuyan a preservar la biodiversidad, porque queremos que sean prácticas agrarias, y lo que sucede con este pastoreo que se usa en prevención de incendios, que cuida de la biodiversidad y que tiene en cuenta pues, todos esos valores que también tienen que ser integrados en la ecuación para que no lo que arreglemos por un lado no se estropee por el otro, ¿no? Y que al final el beneficio pues afecte a todos los elementos del puzzle. Pues Yeray Martínez, miembro de Profor, de esta Asociación de Profesionales Forestales de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buen día.